Hola, este video tiene por finalidad estudiar el movimiento circular uniforme. Antes de entrar al tema, vamos a recordar algunos conceptos. El concepto de radian equivale a qué cosa? Es el ángulo que se forma cuando el radio tiene el mismo valor que el arco. Cuando eso se cumple, estamos en presencia de un radian. Y para saber a cuánto equivale un radian, nosotros tenemos que tener presente esto que está aquí. Un pi rad, un pi radian equivale a 180 grados. Bueno, ahora, cómo se puede obtener? De la figura que está arriba. Esta figura, aquí tenemos la circunferencia, partimos con 0 pi rad, 90 grados equivale a pi medio rad. Después 180 grados equivale a pi rad, lo que vamos a utilizar acá abajo. Después este otro punto de referencia, 270 grados equivale a 3 pi medio rad. Y finalmente la vuelta completa, que son 360 grados, 2 pi rad. Nosotros, como vamos a trabajar con ángulos, vamos a tener presente que lo vamos a expresar ya sea en grados y rad. Ahora, tenemos esta expresión que nos relaciona ¿qué cosa? El arco, aquí está el ángulo y el radio. Entonces, si yo multiplico el ángulo por el radio, voy a obtener el valor del arco. Pero esto tiene algo que hay que tener presente aquí. El ángulo tiene que estar expresado en rad. Entonces, si yo quiero calcular el ángulo, aquí, divido y llego a este valor, 0,75. Como no tiene unidades, porque hice una división ya de dos magnitudes que en este caso son longitudes, comparten la misma unidad, se eliminan. Queda adimensional y ahí escribo rad. Entonces ahora quiero saber un rad, estos 0,75 rad, ¿a cuánto equivale? Escribo un punto, una línea, arriba lo que deseo llegar, grados, abajo lo que deseo eliminar, rad, la equivalencia, pi rad equivale a 180, hago las operaciones correspondientes y llego a un valor de 43 grados, que es el correcto. ¿Por qué? Porque un rad, al despejar esta expresión, un rad equivale a 57,3. Y como tengo 0,75 es menos que un rad, entonces tengo que estar bajo este ángulo. Y como estoy bajo este ángulo, en este caso es 43. ¿Ya? Aquí hay que tener presente, ven, si se cumple esta condición, si el arco que está aquí tiene la misma longitud que el radio, vamos a tener un rad, y un rad equivale a ¿cuánto? A 57,3, que se obtuvo de este sector. ¿Ya? Ahora, pasamos al segundo ejercicio. Queremos calcular aquí el valor de este arco. Nos dan el ángulo 60 grados y nos dicen que el radio vale 12 centímetros. Acá yo tengo algo aquí que puse recordar, que un rad son 57,3. Este ángulo está muy cerca, a ver, 60 está muy cerca de 57, así que el arco debería ser un poquito mayor, el valor del arco un poquito mayor que el radio. Pero primero tenemos que transformar estos 60. ¿Cómo se transformaba? Un punto y una línea. ¿A qué deseo llegar? Rad. ¿Qué deseo eliminar? Grados, abajo. ¿Cuál es la equivalencia? Un pi rad equivale a 180. Elimino un 0, elimino los grados, hago las operaciones correspondientes y llego a 0,33 pi rad. Ahora, como tengo esto en rad, el ángulo puedo multiplicarlo con el radio y llego al valor del arco que deseamos, 12,4, ¿ven? 12,4 centímetros. Muy parecido al radio ahí porque este ángulo de este arco casi es muy cercano a un rad. Y dijimos que un rad se genera cuando el arco
tiene el mismo valor que el radio. Aquí anda muy parecido, ¿ven? 12,4, 12. Para que lo tengan presente y empecemos a relacionar ahí los conceptos y ustedes puedan interpretar los valores y los datos que dan. ¿Ven? 60 grados, muy cerca de 57. Entonces el arco tiene que estar muy cercano al valor del radio. Ahora, como estamos viendo un movimiento circular uniforme, vamos a tener que tener presente la rapidez lineal. Vamos a tratar de hablar de módulo. Vamos a tener presente aquí la velocidad lineal, velocidad, acá rapidez, velocidad lineal. Entonces tengo que tener presente el módulo, dirección y sentido. Aquí en esta figura yo tengo varios puntos y he dibujado el vector velocidad. ¿Ven? Acá coloco ahí como ayuda de memoria, tener presente módulo, dirección y sentido en cada punto. Ahora, en este sector de la pantalla, rapidez, la vamos a definir arco partido por tiempo, utilizando los símbolos que teníamos en la pantalla anterior. B partido por T, unidades, metros partido por segundo y kilómetros partido por hora. Ya que se podría dar ahí estas unidades siempre y cuando estuviéramos trabajando, por ejemplo, con el contorno de la Tierra, considerando un arco de la Tierra, ¿ya? De nuestro planeta. Ahora, vamos a tener presente también el concepto de rapidez angular. Rapidez angular, solamente el módulo. Ángulo partido por el tiempo. ¿Sí? Ángulo partido por el tiempo. ¿Qué unidades? Rad partido por segundo y grado partido por segundo. Si utilizamos el vector velocidad, tener presente el módulo dirección y sentido. Ahora vamos a ver si existe alguna relación entre estos dos conceptos. Relación entre la rapidez lineal y la rapidez angular. Vamos a considerar aquí una vuelta. Para una vuelta, el arco equivale al perímetro y el perímetro se calcula 2πr. Para una vuelta, el tiempo equivale al periodo, que es el tiempo en una vuelta. Aquí ven, en esta circunferencia que tenemos aquí. Entonces, rapidez, arco partido por tiempo, como estamos en una vuelta, 2πr, y el tiempo equivale al periodo. Pero si yo marco ahí estas dos partes, tengo ángulo partido por tiempo. Y eso es rapidez angular. Y llegamos a esta expresión que tenemos aquí. La rapidez es el radio, rapidez lineal va a ser igual al radio por la rapidez angular. ¿Ven? Ahí tenemos nuestro caso ahí. La relación que hay entre ellos. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí una figura, un contorno ahí, pero vamos a partir aquí con este arco pequeño aquí, ¿ven? Está marcado ahí, ¿ven? Está marcado, está muy marcado ahí. Nos dice, mire, ese arco genera un ángulo de 90 grados y imaginemos que este punto lo recorrió ¿en cuánto? En 2 segundos. Entonces tenemos como dato el radio 4 centímetros, el ángulo 90 grados. Nos piden calcular aquí el ángulo en rad. Recuerde, para manipular el ángulo tiene que estar en rad. Nos piden calcular la rapidez lineal y la rapidez angular. ¿Cómo pasábamos o cómo transformamos de rad a grados? Nuevamente, el típico procedimiento, un punto y una línea. ¿A qué deseo llegar? Siempre arriba, rad. ¿Qué deseo eliminar? Los grados, abajo. ¿Cuál es la relación? Pi rad equivale a 180 grados. Simplifico las unidades, simplifico un 0, realizo las operaciones correspondientes, llego a pi medio rad, que eso equivale a ¿cuánto? A 0,5, lo vamos a escribir de esta manera para manipularlo. Después puedo calcular el arco, ¿ven? Multiplico por 3,14 y llegamos a un arco de 6,28 centímetros, tendría este valor, este arco que está aquí. Si yo quiero calcular la rapidez, es arco partido por tiempo, el arco vale este valor que está aquí y lo divido por el tiempo que se demoró en ese arco y llegamos a un valor de 3,14 centímetros partido por segundo, trabajando solamente con este sector. Ahora, si alguien puede
puede preguntar, bueno, ¿existe otra forma, otro camino, que siempre hay más de un camino? Consideremos ahora para una vuelta. Para una vuelta se cumple que el arco es 2πr, podemos calcular su valor ahí, 25,12 centímetros. Y aquí el tiempo equivale al periodo. Y el periodo es el tiempo en dar una vuelta. Como yo tengo el valor de este arco y es un movimiento circular uniforme, ya se mueve con el, ya se demora el mismo tiempo, recorre arcos iguales en igual intervalo de tiempo. Entonces el otro arco que se genera aquí también vale 2 segundos, el otro que está aquí también vale 2 segundos y el otro que está aquí 2 segundos. Al sumar todos los tiempos en cada arco, nos llegamos a un periodo de 8 segundos. Distancia partido por tiempo, tenemos los valores y llegamos al mismo resultado. ¿Ven? 3,14 centímetros partido por segundo. Entonces ustedes toman la decisión. O trabajan con el arco, con este sector que está aquí, o trabajan con la figura completa. Ahí ustedes, lo que sea más fácil para ustedes. Ahora, nuevamente, arco o una vuelta para calcular la rapidez angular. Ángulo partido por tiempo. Si tomamos el arco, es un ángulo de 90, expresado en rad. Ingresamos los valores, tenemos las unidades y llegamos a este valor. ¿Ven? 0,25 pi rad partido por segundo. ¿Ven? Ahí está. Si tomamos la vuelta completa, equivale a 2 pi rad partido por el periodo. Tenemos los 2 pi rad y el periodo vale 8, entonces aquí nos vamos a llegar a este valor. ¿Ven? Llegamos al mismo resultado. Entonces, nuevamente, ¿qué quiero decir? Si trabajas con un sector o con la figura completa, van a llegar a los mismos resultados. Ahora, tenemos otro concepto que presenta aceleración centrípeta. ¿Cuándo se genera aceleración? Cuando el vector velocidad varía. En este caso varía en dirección y sentido. ¿Ven? Dirección y sentido. ¿Ya? Hay aceleración y el nombre es aceleración centrípeta. Fijémonos en este sector que está aquí. ¿Ven? En este sector ahí, que está acá. Tenemos el vector velocidad dibujado en diferentes puntos. ¿Ven? Ahí el vector velocidad. Entonces, en este punto vamos a considerar que el módulo es constante porque es un movimiento circular uniforme y es vertical hacia el norte, en este otro punto horizontal hacia el oeste, en este punto de aquí vertical hacia el sur y aquí dirección horizontal hacia el este. Puntos cardinales para tenerlos presentes y llegamos a la conclusión que cambió la dirección y el sentido y hubo variación del vector velocidad y como varía el vector velocidad se genera aceleración que recibe el nombre de aceleración centrípeta. ¿Cómo se dibuja ese vector? Siempre apuntando hacia el centro, ¿ven? Siempre apuntando hacia el centro. Y forma un ángulo de 90 grados entre el vector velocidad y aceleración centrípeta. Son perpendiculares, siempre un ángulo de 90 grados. Ahora, si ustedes quieren calcularlo, entonces aquí tenemos la expresión matemática. Rapidez lineal al cuadrado partido por el radio. ¿Ya? Un camino. El otro camino es utilizar la misma expresión, pero sabemos que la rapidez lineal es el radio por la angular, rapidez angular. Reemplazando ahí, haciendo las operaciones correspondientes, simplificamos y llegamos a esta expresión. Y dejamos aceleración centrípeta en función del radio y la rapidez angular. En este caso, aceleración centrípeta en función de la rapidez lineal y el radio. Veamos un ejercicio. Tenemos aquí la circunferencia y en una vuelta se demora 10 segundos. Sabemos que en una vuelta son 360 grados y 2 pi rad. Los datos, el periodo, 10 segundos. Calculamos la rapidez angular para una vuelta 2 pi partido por el periodo y llegamos a este valor. ¿Ven? Rapidez angular 0,2 pi rad partido por segundo. Si queremos calcular la rapidez lineal, multiplicamos angular por el radio y realizando las operaciones correspondientes con los datos, llegamos a este valor. Y lo dejamos en función de pi, 1,6 pi centímetros partido por segundo. Eso lo ingresamos a esta ecuación, lo elevamos al cuadrado y llegamos a este valor. ¿Ven? 0,32 pi cuadrado
partido por centímetro, 0,32 pi al cuadrado y unidad centímetro partido por segundo al cuadrado. Si queremos utilizar la otra ecuación que está aquí, el otro camino, en función del radio y la rapidez angular, tenemos el radio, ingresamos este valor que lo tenemos aquí, elevado al cuadrado, hacemos la operación correspondiente y llegamos al mismo valor. Entonces ahí yo quiero, a través de este ejercicio, quiero demostrar ahí y explicar a ustedes que las dos formas para calcular aceleración centrípeta ahí, utilizando estas expresiones que ustedes tienen ahí. Y si esto fuera para este lado, ahí tuviéramos el vector velocidad de esa forma ahí, y tuviéramos que dibujar aceleración centrípeta, recordar siempre hacia el centro y formando un ángulo de 90 grados. Ahora, otro concepto importante, frecuencia, número de vueltas en un tiempo determinado. Si ahora tomo como referencia una vuelta, nos queda 1 partido por t, 1 porque una vuelta, y t, el tiempo determinado, pasa a ser el periodo. Y si despejo el periodo, me queda ahí 1 partido por la frecuencia. Expresiones que son muy útiles cuando tenemos que realizar nuestros ejercicios. Ahora, vamos a tomar este caso aquí, un ejemplo ahí de dos ruedas conectadas, por ejemplo, con una polea aquí, con una... ¿Ya? Tenemos dos ruedas que están girando y conectadas ahí con esto que está aquí. ¿Ven? Ahí, estas dos ruedas que giran conectadas ahí. Por ejemplo, esto podría ser muy similar a una cadena, por ejemplo, de la bicicleta. Entonces, nosotros vamos a partir con este arco que está aquí. ¿Ven? Este arco que está aquí, el arco B, genera un ángulo 1. Si yo quiero calcular la rapidez angular de la rueda más pequeña, ángulo partido por el tiempo 1, y este arco después se traslada, viaja y llega a la rueda número 2 y va a generar esto que está aquí, el mismo arco, pero va a generar un ángulo distinto porque tienen radios distintos. ¿Ven? Aquí está la clave ahí del problema. Entonces aquí la rapidez angular, ángulo partido por el tiempo, en el mismo tiempo lo que se gira ahí. Entonces, el ángulo 1 es mayor que el ángulo 2, acá, de la rueda. Por lo tanto, la rapidez angular de la rueda más pequeña es mayor que la rapidez angular de la rueda grande. Quiere decir que va a dar más vueltas la rueda pequeña y la rueda grande va a dar menos vueltas, ¿ya? Y aquí tenemos la explicación por los ángulos que ellas generan. Aquí tenemos este ángulo de aquí, es mayor que este ángulo que está acá. Sabemos que la frecuencia, recordar, es 1 partido por el periodo y también frecuencia, número de vueltas en un tiempo determinado. Para una vuelta, tenemos que la rapidez lineal es 2πr partido por t. Para el caso de la rueda 2, 2πr partido por el tiempo 2. Como el arco es el mismo para ambos lados y en el igual intervalo de tiempo, entonces las velocidades, perdón, la rapidez 1 y la rapidez 2 son iguales. Reemplazando los valores que están arriba, tenemos 2pi R1, 1 partido por T1, y aquí 2pi R2 por 1 partido por T2. Separamos ahí, lo que hice fue separar, ¿ya? Aquí lo que hice fue separar, escribirlo así, por ejemplo, 2pi por R1, y lo que está abajo lo escribo de esa forma, 1 partido por T1, ¿ven? Lo separo ahí, ¿ven? Para poder manipular de mejor forma, ¿ven? Eso es lo que está escrito ahí. Y ahora eso mismo lo escribo, pero con los valores para la rueda 2, ¿ven? Y ahora puedo simplificar, ¿ven? Este es igual a este. Yo sé que 1 partido por T1 es la frecuencia, de acuerdo a esto. 1 partido por el periodo es la frecuencia, entonces voy a tener el radio por la frecuencia 1. Y aquí lo mismo, ¿ven? 1 partido por el periodo 2, yo sé que eso es lo que está aquí, frecuencia 2. Y llego a esta expresión de aquí, ¿ven? Encuentro una relación entre quién, entre los radios de la rueda y su frecuencia, ¿ven? Para cada rueda, ¿ven? Te encuentro una relación entre el radio y la frecuencia para la rueda 1,
va a ser igual a la multiplicación del radio de la rueda 2 por su frecuencia. Y si yo quisiera calcular F2, despejo de aquí, ¿ven? Entonces tengo que tener el radio 1 como dato, debo tener el radio 2 como dato y por supuesto tener frecuencia 1 como dato. Realizo las operaciones, multiplico, divido y debería llegar al valor correspondiente ahí dependiendo de los datos. Veamos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ven? Tenemos la rueda, aquí tenemos la rueda número 1, nos dan los datos, ¿ven? Número de vueltas, 4. ¿Cuánto tiempo se demoró esta rueda en dar esas 4? 2 segundos. ¿Cuánto vale el radio 1? 3 centímetros. ¿Cuánto vale el radio 2? 6 centímetros. Entonces, nuestro objetivo, nuestra pregunta es calcular, ¿qué cosa? La frecuencia número 2. Pero yo tengo este dato y tengo este dato. Y falta este. Para poder utilizar esta expresión que está aquí. Entonces, calculamos la frecuencia 1. 4 vueltas partido por 2 segundos y nos dan 2 vueltas por cada segundo. Ahora ya tenemos el dato, lo reemplazamos. Entonces tengo frecuencia 1, radio 1, el radio 2 y debo calcular, despejar F2. Despejo y llego a este valor. ¿Cuál es el valor? Que la frecuencia 2 vale una vuelta por cada segundo ahí, que es menor a la frecuencia de la rueda más pequeña, que en este caso es 2 vueltas por segundo, ¿ya? Como lo dijimos anteriormente ahí, la rueda pequeña da más vueltas que la rueda número 2. Ahora me despido y nos vemos en un próximo video.